El sonido del cristal al estallar tiene una melodía particular, ¿sabes? Es agudo, violento, y sin embargo extrañamente purificador. Esa noche, el estruendo de la copa de champán de mi padre al estrellarse contra el mármol italiano de la sala de juntas, fue la obertura de mi nueva vida. Su rostro, habitualmente un mapa de arrogancia y control, se había descompuesto en una máscara de pánico pálido. Los demás, mi hermano, mis tíos, los socios que minutos antes brindaban por mi liberación, parecían estatuas de cera derritiéndose bajo un calor invisible. El aire, espeso y cargado con el aroma de la victoria y el Dom Pérignon, se había vuelto irrespirable, envenenado por las palabras que mi asistente acababa de gritar, con la voz rota por el terror. Señora, ¿es Antonio? Antonio es el hijo menor de Valdés, acaba de retirar toda la inversión, estamos en bancarrota en México. Yo permanecí inmóvil en el centro de aquel caos silencioso, observando la escena como si flotara por encima de mi propio cuerpo. Sostenía mi copa con la misma firmeza con la que había firmado los papeles del divorcio una hora antes, sintiendo el frío del cristal contra mis dedos. No había sorpresa en mi rostro, ni una pizca del horror que contorsionaba las facciones de mi familia. Solo una calma gélida, una serenidad casi antinatural. Levanté la copa lentamente hacia mis labios, inhalando el perfume de las burbujas que representaban mi supuesta libertad, y tomé un sorbo. El champán, que para ellos se había convertido en veneno, para mí tenía el sabor de un plan ejecutado a la perfección. El veneno, créeme, puede ser exquisito cuando eres tú quien elige la dosis. Pero antes de que te revele los secretos de esa noche, antes de que entiendas por qué mi ruina fue en realidad mi mayor obra maestra, necesito llevarte al principio. Debes caminar conmigo por los pasillos de esa vida perfecta que construí, solo para que puedas apreciar la belleza arquitectónica de su demolición. Nuestra vida era una sinfonía de lujo discreto, una coreografía impecable representada en un penthouse que flotaba sobre el caos de la Ciudad de México. Cada mañana, la luz se filtraba a través de los ventanales de piso a techo, pintando franjas doradas sobre los pisos de madera oscura y el arte contemporáneo que colgaba en las paredes. El mundo de las finanzas, con su brutalidad y sus tiburones, quedaba abajo, reducido a un murmullo distante. Aquí arriba, en nuestro nido de cristal, reinaba la paz. El aire olía a café recién molido, el que Antonio preparaba cada mañana con una devoción casi religiosa, y al perfume de los lirios blancos que yo insistía en tener siempre frescos en un jarrón sobre la isla de la cocina. Él era mi ancla, el contrapunto sereno a mi ambición voraz. Mientras yo conquistaba salas de juntas y devoraba competidores, él pintaba, leía poesía y me recordaba que existía un universo más allá de los índices bursátiles. Recuerdo las tardes de domingo, envueltos en mantas de cachemira en el sofá, con la lluvia tamborileando contra el cristal, mientras él me leía a Neruda, con esa voz suave que parecía capaz de calmar cualquier tormenta en mi interior. Me hablaba de su familia, una historia triste y vaga sobre huérfanos y dificultades, un pasado del que parecía haber escapado para encontrar refugio en mí. Yo, la arquitecta de imperios, me tragué cada palabra. Creí en su aparente desinterés por mi fortuna, en su amor por la mujer, y no por la millonaria. Lo veía como mi único logro no cuantificable, mi mayor tesoro. ¿Cómo puede ser tan feroz allá afuera, y tan suave aquí dentro? Me preguntaba a veces, acariciando mi cabello mientras yo me acurrucaba en su pecho. Y yo sonreía, sintiéndome vista, comprendida. Qué ingenua puede ser una mujer inteligente, cuando decide enamorarse. La primera fisura fue casi imperceptible, una nota discordante en una melodía perfecta. Fue una noche de martes, después de una cena de celebración por haber cerrado el trato más grande de mi carrera. Antonio, que siempre había sido indiferente a mis batallas corporativas, parecía extrañamente interesado en los detalles, en las cifras, en los nombres de los nuevos socios. Más tarde, mientras dormía, su teléfono que siempre dejaba boca abajo sobre la mesita de noche se iluminó. No fue una llamada, ni un mensaje de texto, fue una notificación de una aplicación bancaria que yo no reconocí, una de esas entidades suizas especializadas en la discreción absoluta. El destello duró apenas un segundo, pero fue suficiente. Fue como ver un relámpago en una noche despejada. No entiendes qué es, pero sabes que algo en la atmósfera ha cambiado para siempre. A la mañana siguiente, cuando le pregunté casualmente al respecto, se rió, una risa fácil y encantadora.
Dijo que era una vieja cuenta de ahorros de la universidad, con unos pocos pesos que a veces usaba para comprarme regalos sorpresa. Y yo, la mujer que podía oler una mentira a kilómetros de distancia en una negociación, elegí creerle. Porque a veces, la verdad es un abismo al que no te atreves a asomarte. Pero una grieta, por pequeña que sea, siempre se expande, y la mía se convirtió en un cañón unas semanas después. La verdadera revelación no llegó con un grito, sino con el más absoluto de los silencios. Eran las 3 de la madrugada. Yo no podía dormir. Esa pequeña luz en la pantalla de su teléfono había plantado una semilla de inquietud que no dejaba de crecer en la oscuridad. Él dormía a mi lado. Su respiración profunda y tranquila, la imagen misma de la inocencia. Con un cuidado infinito, como si estuviera desactivando una bomba, tomé su teléfono. Mis dedos temblaban ligeramente al poner su pulgar sobre el sensor. Se desbloqueó. Y allí estaba. No había mensajes de amantes, ni fotos comprometedoras. Era algo mucho peor, mucho más íntimo en su traición. Era una conversación encriptada. El destinatario, padre. El contenido. Un informe detallado de mi última adquisición, análisis de mis vulnerabilidades financieras, capturas de pantalla de mis correos electrónicos privados, incluso notas sobre mis estados de ánimo y mis miedos, esos que solo le había confesado a él en la penumbra de nuestro dormitorio. Cada palabra era un puñal de hielo clavándose en mi pecho. Cada frase era una prueba irrefutable de que mi matrimonio no era un refugio, sino una operación de espionaje. El hombre que dormía a mi lado no era mi esposo, era un soldado, y yo era su guerra. El mundo se detuvo. El sonido de mi propio corazón latiendo en mis oídos era ensordecedor. El aire se volvió denso, pesado, como si estuviera respirando agua. Miré su rostro dormido, el rostro que había besado cada noche, y por primera vez lo vi de verdad. Las facciones de un extraño, la serenidad de un depredador que descansa tras una cacería exitosa. La rabia subió por mi garganta como bilis ardiente. Quería gritar, quería despertarlo y estamparle el teléfono en la cara. Quería ver el pánico en sus ojos cuando su máscara cayera. Quería destrozar cada objeto de esa casa que habíamos construido juntos, reducir a cenizas el escenario de mi humillación. Pero entonces, mientras la primera lágrima caliente y furiosa amenazaba con escapar, algo dentro de mí se quebró y se reconfiguró en una nueva forma, más dura, más fría. Respiré hondo 1, 2, 3 veces. El fuego de la rabia no se extinguió, sino que se transformó, se concentró en un punto incandescente de claridad absoluta en el centro de mi ser. Las lágrimas se congelaron antes de nacer. Un enfrentamiento ahora, una escena vulgar de gritos y acusaciones, sería darle a él y a su padre, el infame Valdés, mi archienemigo, el espectáculo que sin duda anhelaban. Sería una victoria para ellos. No les daría esa satisfacción. Con la misma precisión con la que él había planeado mi caída, yo diseñaría la suya. Con una delicadeza quirúrgica, coloqué el teléfono exactamente donde estaba. Borré la notificación de la pantalla de bloqueo, y volví a mi lado de la cama. Me acosté de espaldas, mirando el techo en la oscuridad, y mientras él seguía durmiendo el sueño de los justos, yo comencé a planear. En el silencio de esa madrugada, la esposa murió. Y en su lugar, nació una estratega. No quería un divorcio. Quería justicia. Una aniquilación tan elegante y completa, que su apellido sería sinónimo de ruina durante generaciones. Y yo, sonriendo en la oscuridad, supe que disfrutaría cada segundo del proceso. El amanecer que siguió esa noche, no trajo consigo el sol, sino una claridad helada, una luz blanca y estéril que desinfectaba el mundo de cualquier color. Me levanté de la cama con un sigilo que no sabía que poseía, moviéndome por nuestro penthouse como un fantasma en mi propia vida. Antonio dormía, ajeno al cataclismo que había detonado en mi alma. Lo observé respirar, el pecho subiendo y bajando con una regularidad insultante, y preparé su café exactamente como le gustaba, con una pizca de canela y la cantidad precisa de espuma. Le sonreí cuando despertó, le di un beso que debió sentirse como un trozo de hielo en sus labios, y me fui a la oficina. La normalidad, querido amigo, es el camuflaje más perfecto para la guerra. Mi primera llamada no fue a mi padre ni a mi hermana. Fue a Javier, mi amigo desde la Facultad de Derecho,
y el único hombre en la tierra en cuya discreción confiaba mi vida. Nos vimos en una sala de conferencias anónima en un hotel del centro, un lugar sin recuerdos ni oídos. No necesité muchas palabras. Le mostré las capturas de pantalla del teléfono de Antonio, y vi cómo sus facciones, normalmente joviales, se endurecían hasta convertirse en una máscara de granito. No preguntó si estaba bien. Sabía que esa pregunta era irrelevante. En su lugar, preguntó, ¿qué quieres hacer? Y en mi respuesta, en la calma de mi voz, entendió que no buscaba consuelo, sino artillería. Quiero desmantelarlo, le dije, a él y a su padre. Quiero que su apellido sea un sinónimo de vergüenza. Quiero arrancarlos de raíz y salar la tierra, para que nada vuelva a crecer donde ellos estuvieron. Javier asintió lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación y admiración. Para eso, dijo sacando una libreta, necesitaremos más que pruebas para un divorcio. Necesitaremos un arsenal. El arsenal comenzó a construirse esa misma tarde. Javier me puso en contacto con un hombre llamado Morales, un exagente de inteligencia, que ahora dirigía una firma de investigación privada tan exclusiva que no tenía ni página web. Morales era un hombre gris, de apariencia olvidable, pero con una mirada que parecía capaz de ver a través de las paredes. Le expliqué la situación con una precisión clínica, omitiendo cualquier atisbo de emoción. Él escuchó, sin tomar notas, su mente absorbiéndolo todo como una esponja seca. Mi primera instrucción fue clara. Quería cámaras y micrófonos en cada rincón de mi vida que Antonio habitaba. En el estudio de casa, donde él pasaba horas pintando, en su auto, incluso un dispositivo diminuto en el reverso de un cuadro en mi propia oficina, un lugar que él visitaba con frecuencia con la excusa de traerme el almuerzo. Morales me aseguró que en 48 horas tendría ojos y oídos en todas partes. Mientras él se encargaba de la vigilancia física, yo me sumergí en el mundo que mejor conocía, el digital y el financiero. Contraté, a través de una empresa fantasma creada por Javier, a un equipo de hackers éticos en Tel Aviv. Su misión: penetrar esa discreta aplicación bancaria suiza. Quería saber cada centavo que había entrado y salido de esa cuenta desde su creación. La espera fue una tortura exquisita, un ejercicio de autocontrol sobrehumano. Durante 2 semanas, seguí interpretando el papel de la esposa devota. Le preparaba la cena, escuchaba sus mentiras sobre su día, me acurrucaba a su lado en la cama sintiendo el calor de su cuerpo traidor y planeando su ruina. Cada caricia suya era una gota de veneno que yo metabolizaba y convertía en combustible para mi venganza. Y entonces, las revelaciones comenzaron a llegar, no como un torrente sino como un goteo lento y corrosivo, cada gota más tóxica que la anterior. La primera capa fue la financiera. Los hackers israelíes rompieron la encriptación suiza. La cuenta no contenía unos pocos pesos de la universidad. Contenía casi $2 millones, transferidos metódicamente durante los últimos 3 años desde una cuenta corporativa mía, disfrazados como pagos a proveedores ficticios. Antonio, el poeta, el artista desinteresado en lo material, había estado desangrando mi imperio en silencio, robándome con una mano mientras me acariciaba la cara con la otra. Sentí una náusea fría pero la aparté. Esto era solo el principio. La segunda capa fue la mentira de su vida. Morales me entregó un sobre. Dentro, no solo había fotos de Antonio reuniéndose con su padre, el viejo y despreciable Valdés, sino también su verdadero certificado de nacimiento. Antonio no era un huérfano que había luchado por salir adelante. Era Antonio Valdés, el hijo menor, el que supuestamente había muerto en un accidente de infancia. Habían fingido su muerte para poder infiltrarlo en la sociedad, para mantenerlo como un arma secreta, un misil durmiente, que algún día apuntarían hacia un enemigo. Y ese enemigo era yo. Mi matrimonio no era una unión, era una misión de infiltración que llevaba planeándose por más de una década. Pero espera, porque aún no has escuchado lo peor. La verdadera daga no fue el dinero ni la identidad falsa, fue descubrir la profundidad de su sabotaje. Morales me entregó una grabación de audio, captada por el micrófono en el estudio. Era Antonio, hablando por teléfono con su padre. Y no estaban hablando de mis finanzas. Estaban hablando del incidente de Curie. 6 meses antes, yo había estado a punto de cerrar la adquisición más importante de mi carrera, la compra de Curie Enterprises,
que me habría convertido en la fuerza dominante del sector en toda Latinoamérica. En el último minuto, el acuerdo se vino abajo de una manera espectacular y humillante. Un competidor anónimo se había adelantado con una contraoferta imposible, usando información confidencial sobre mi estrategia de negociación que nadie, absolutamente nadie fuera de mi círculo más íntimo podía conocer. Perdí cientos de millones, pero lo que más me dolió fue el golpe a mi reputación. En la grabación, escuché a Antonio reírse mientras le describía a su padre, con lujo de detalles, cómo había fotografiado los documentos de mi caja fuerte una noche mientras yo dormía, y se los había enviado al competidor, que por supuesto, era una subsidiaria de Valdés. No solo me había espiado, no solo me había robado, él había sido el arquitecto de mi mayor fracaso profesional. Me había apuñalado por la espalda mientras me sonreía a la cara, y luego me había consolado esa noche, diciéndome que mi valía no se medía en contratos. La hipocresía era tan vasta, tan monumental, que casi resultaba poética. Con cada pieza de evidencia, el plan en mi mente se volvía más claro, más nítido, más letal. Ya no se trataba de exponer a un marido infiel y ladrón. Se trataba de orquestar una caída de tal magnitud que arrastraría a todo el clan Valdés con él. Javier Morales y yo nos convertimos en un triunvirato de la retribución, trabajando en la sombra. Recopilamos cada transferencia bancaria, cada grabación, cada fotografía, cada documento que probara no solo la traición de Antonio, sino también las prácticas ilegales de Valdés que salieron a la luz durante la investigación. Evasión de impuestos, sobornos a funcionarios, manipulación del mercado. Descubrimos que la fortuna de Valdés, aparentemente inexpugnable, estaba construida sobre un castillo de naipes de deudas y fraudes. Un solo empujón en el lugar correcto, y todo se derrumbaría. Fue entonces cuando concebí el escenario final. No sería en un juzgado, ni en una oficina de abogados, sería en mi terreno, en mi momento. La celebración de la firma de nuestro divorcio. Una idea que le propuse a Antonio con una sonrisa melancólica, diciéndole que quería cerrar nuestro capítulo de una manera civilizada y moderna, rodeados de mi familia y socios para anunciar que, a pesar de todo, la empresa seguía fuerte. Él, en su arrogancia, creyendo que su victoria era inminente, y que yo no sospechaba nada, aceptó encantado. La trampa estaba lista. Cada invitado, cada copa de champán, cada palabra del brindis, todo formaba parte de una coreografía mortal diseñada por mí. Mientras él se probaba el traje para la que creía sería la fiesta de su liberación, yo repasaba los detalles de su ejecución. El telón estaba a punto de levantarse, y yo había escrito cada línea del último acto. Solo faltaba que los actores ocuparan sus lugares, y yo, la directora de esta magnífica ópera de la ruina, me aseguraría de que el final fuera inolvidable. La noche de la ejecución olía a lirios blancos y a traición. Elegí el salón de juntas del piso 70, el mismo lugar donde había cerrado el trato más grande de mi carrera, el mismo que Antonio había saboteado desde dentro. Era un escenario perfecto. Un acuario de cristal suspendido sobre la ciudad, con las luces de los rascacielos parpadeando abajo como un millar de ojos cómplices. El aire estaba cargado con el murmullo de conversaciones importantes y el tintineo de copas de champán, un sonido que pronto asociarían con el pánico. Mis socios, mis tíos, mi hermano y por supuesto mi padre, estaban todos allí. Sus rostros eran un estudio de alivio y condescendencia. Brindaban por mi liberación, celebrando que por fin me había deshecho del artista bohemio, que según ellos, nunca había estado a mi altura. Que pocos sabían que estaban a punto de presenciar la caída de un imperio, y no precisamente el mío. Y allí estaba él, Antonio. Mi esposo, mi verdugo, el soldado durmiente. Lucía un traje de lino italiano que yo misma le había comprado, interpretando a la perfección su papel de víctima con el corazón roto, el hombre bueno abandonado por una mujer demasiado ambiciosa. Me observaba desde el otro lado de la sala con una mirada de melancolía estudiada, una obra maestra de la actuación que, meses atrás, me habría destrozado. Esa noche, sin embargo, solo veía en sus ojos el brillo rapaz de un depredador que cree que su presa yace indefensa a sus pies. Se acercó a mí, su movimiento fluido y lleno de una falsa humildad. ¿Estás bien?, me susurró, su aliento cálido rozando mi oído. Una intimidad que ahora me provocaba un escalofrío gélido. Le sostuve la mirada, permitiéndome componer una expresión de frágil tristeza. Lo estaré, respondí.
y mi voz sonó tan quebradiza como el cristal. Él sonrió. Una sonrisa diminuta y satisfecha, creyendo que su victoria era absoluta. Tonto. No sabía que cada invitado en esa sala, cada camarero que servía el Dom Pérignon, cada pantalla de alta definición que ahora mostraba el logo de mi empresa, era una pieza en mi tablero de ajedrez. Y él no era el rey, era el peón que estaba a punto de ser sacrificado. Mi asistente, Ana, me dio una señal casi imperceptible desde la consola de control. Javier, mi abogado y amigo, se posicionó discretamente cerca de la puerta. Todo estaba listo. Sonreí para mis adentros, un pequeño y oscuro capullo de placer floreciendo en mi pecho. La venganza, a diferencia del amor, es un plato que se sirve a la temperatura exacta que uno elige, y yo había elegido el punto de congelación. Llegó el momento. Hice sonar suavemente mi copa con una cuchara de plata, y el murmullo de la sala se apagó hasta convertirse en un silencio expectante. Todos los ojos se posaron en mí. Me moví hacia el centro de la sala, sintiendo el peso de sus miradas, una mezcla de lástima por mi divorcio y admiración por mi fortaleza. Antonio me observaba con una expresión que pretendía ser de apoyo, el último acto de su gran farsa. Tomé una respiración profunda, no por nervios, sino para saborear el oxígeno justo antes de envenenar el aire. Gracias a todos por venir esta noche, comencé, mi voz clara y firme resonando en el silencio. Como saben, hoy se cierra un capítulo importante de mi vida, un capítulo que, debo admitir, me ha enseñado más de lo que jamás imaginé. Miré directamente a Antonio, y una sombra de suficiencia cruzó su rostro. Le agradezco a Antonio por estos años. Me enseñó que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que la traición también. Un murmullo incómodo recorrió la sala. La sonrisa de Antonio vaciló. Fue entonces cuando di la señal. Detrás de mí, las pantallas gigantes cobraron vida, pero no con el logo de la empresa. La primera imagen que apareció fue el extracto de una cuenta bancaria suiza, con transferencias metódicas desde mis cuentas corporativas. Antonio siempre me dijo que no le interesaba el dinero. Continué mi voz ahora con un filo de acero. Y en cierto modo era verdad. No le interesaba ganarlo, solo desviarlo. El rostro de Antonio se convirtió en una máscara de cera pálida. Mi padre dio un paso al frente, confundido. Pero su mayor talento no es la pintura ni las finanzas, proseguí, mientras la imagen en las pantallas cambiaba a una fotografía de Antonio abrazando a un hombre mayor, sonriendo en el jardín de una hacienda que todos en esa sala reconocieron al instante. La hacienda de Valdés. Su mayor talento es la lealtad, una lealtad inquebrantable hacia su verdadero padre. El nombre Valdés cayó en la sala como una bomba de neutrones, aniquilando todo sonido, todo movimiento. El shock fue una onda expansiva que petrificó a cada persona. Mi padre se quedó sin aliento, su mano yendo instintivamente a su pecho. Los socios se miraban unos a otros con pánico puro en los ojos. Antonio, o mejor dicho, Antonio Valdés, estaba paralizado, su máscara de inocencia hecha añicos, revelando al monstruo que había debajo. Pero aún no había terminado. Quería que saborearan cada segundo de su caída. Algunos recordarán el desastroso final del acuerdo con Curie Enterprises, dije, mi voz bajando a un susurro letal que sin embargo, llenó cada rincón de la sala. La humillación, las pérdidas millonarias, la filtración de información que nadie podía explicar. Hice una pausa, dejando que el recuerdo los torturara. Esta noche, tenemos una explicación. Y entonces, el sonido llenó la sala. No era música. Era la voz de Antonio, clara y nítida, proveniente de los altavoces. Era la grabación de su llamada con su padre, riéndose, jactándose de cómo había fotografiado mis documentos mientras yo dormía. Su risa, esa risa que una vez amé, ahora resonaba como la banda sonora de su propia destrucción, una cacofonía de arrogancia y desprecio que exponía la profundidad de su engaño. El silencio que siguió fue absoluto. Un vacío tan profundo que se podía oír el latido de los corazones aterrorizados. Y en medio de ese apocalipsis silencioso, levanté mi copa. Así que brindemos, dije, mi voz la única cosa firme en un mundo que se desmoronaba. No por un divorcio, sino por la justicia. Brindemos por la caída de la casa Valdés. Salud.
Y mientras el caos finalmente estallaba a mi alrededor, mientras los gritos y las acusaciones comenzaban a volar, yo tomé un sorbo lento de mi champán. Tenía el sabor inconfundible de la victoria. El amanecer que siguió a esa noche no trajo consigo el sol, sino una claridad helada, una luz blanca y estéril que desinfectaba el mundo de cualquier color. Me levanté de la cama con un sigilo que no sabía que poseía, moviéndome por nuestro penthouse como un fantasma en mi propia vida. Antonio dormía, ajeno al cataclismo que había detonado en mi alma. Lo observé respirar, el pecho subiendo y bajando con una regularidad insultante, y preparé su café exactamente como le gustaba, con una pizca de canela y la cantidad precisa de espuma. Le sonreí cuando despertó, le di un beso que debió sentirse como un trozo de hielo en sus labios, y me fui a la oficina. La normalidad, querido amigo, es el camuflaje más perfecto para la guerra. Mi primera llamada no fue a mi padre ni a mi hermana. Fue a Javier, mi amigo desde la Facultad de Derecho y el único hombre en la tierra en cuya discreción confiaba mi vida. Nos vimos en una sala de conferencias anónima en un hotel del centro, un lugar sin recuerdos ni oídos. No necesité muchas palabras. Le mostré las capturas de pantalla del teléfono de Antonio, y vi cómo sus facciones, normalmente joviales, se endurecían hasta convertirse en una máscara de granito. No preguntó si estaba bien. Sabía que esa pregunta era irrelevante. En su lugar, preguntó, ¿qué quieres hacer? Y en mi respuesta, en la calma de mi voz, entendió que no buscaba consuelo, sino artillería. Quiero desmantelarlo, le dije. A él y a su padre. Quiero que su apellido sea un sinónimo de vergüenza. Quiero arrancarlos de raíz y salar la tierra para que nada vuelva a crecer donde ellos estuvieron. Javier asintió lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación y admiración. Para eso, dijo sacando una libreta, necesitaremos más que pruebas para un divorcio, necesitaremos un arsenal. El arsenal comenzó a construirse esa misma tarde. Javier me puso en contacto con un hombre llamado Morales, un exagente de inteligencia que ahora dirigía una firma de investigación privada tan exclusiva que no tenía ni página web. Morales era un hombre gris, de apariencia olvidable, pero con una mirada que parecía capaz de ver a través de las paredes. Le expliqué la situación con una precisión clínica, omitiendo cualquier atisbo de emoción. Él escuchó, sin tomar notas, su mente absorbiéndolo todo como una esponja seca. Mi primera instrucción fue clara. Quería cámaras y micrófonos en cada rincón de mi vida que Antonio habitaba. En el estudio de casa, donde él pasaba horas pintando, en su auto, incluso un dispositivo diminuto en el reverso de un cuadro en mi propia oficina, un lugar que él visitaba con frecuencia con la excusa de traerme el almuerzo. Morales me aseguró que en 48 horas, tendría ojos y oídos en todas partes. Mientras él se encargaba de la vigilancia física, yo me sumergí en el mundo que mejor conocía, el digital y el financiero. Contraté, a través de una empresa fantasma creada por Javier, a un equipo de hackers éticos en Tel Aviv. Su misión: penetrar esa discreta aplicación bancaria suiza. Quería saber cada centavo que había entrado y salido de esa cuenta desde su creación. La espera fue una tortura exquisita, un ejercicio de autocontrol sobrehumano. Durante 2 semanas, seguí interpretando el papel de la esposa devota. Le preparaba la cena, escuchaba sus mentiras sobre su día, me acurrucaba a su lado en la cama sintiendo el calor de su cuerpo traidor y planeando su ruina. Cada caricia suya era una gota de veneno que yo metabolizaba y convertía en combustible para mi venganza. Y entonces, las revelaciones comenzaron a llegar, no como un torrente, sino como un goteo lento y corrosivo, cada gota más tóxica que la anterior. La primera capa fue la financiera. Los hackers israelíes rompieron la encriptación suiza. La cuenta no contenía unos pocos pesos de la universidad. Contenía casi $2 millones, transferidos metódicamente durante los últimos 3 años desde una cuenta corporativa mía, disfrazados como pagos a proveedores ficticios. Antonio, el poeta, el artista desinteresado en lo material, había estado desangrando mi imperio en silencio, robándome con una mano mientras me acariciaba la cara con la otra. Sentí una náusea fría pero la aparté. Esto era solo el principio. La segunda capa fue la mentira de su vida. Morales me entregó un sobre. Dentro no solo había fotos de Antonio reuniéndose con su padre, el viejo y despreciable Valdés,
sino también su verdadero certificado de nacimiento. Antonio no era un huérfano que había luchado por salir adelante, era Antonio Valdés, el hijo menor, el que supuestamente había muerto en un accidente de infancia. Habían fingido su muerte para poder infiltrarlo en la sociedad, para mantenerlo como un arma secreta, un misil durmiente que algún día apuntarían hacia un enemigo. Y ese enemigo era yo. Mi matrimonio no era una unión, era una misión de infiltración que llevaba planeándose por más de una década. Pero espera, porque aún no has escuchado lo peor. La verdadera daga no fue el dinero ni la identidad falsa, fue descubrir la profundidad de su sabotaje. Morales me entregó una grabación de audio, captada por el micrófono en el estudio. Era Antonio, hablando por teléfono con su padre. Y no estaban hablando de mis finanzas. Estaban hablando del incidente de Curie. 6 meses antes, yo había estado a punto de cerrar la adquisición más importante de mi carrera. La compra de Curie Enterprises, que me habría convertido en la fuerza dominante del sector en toda Latinoamérica. En el último minuto, el acuerdo se vino abajo de una manera espectacular y humillante. Un competidor anónimo se había adelantado con una contraoferta imposible, usando información confidencial sobre mi estrategia de negociación que nadie, absolutamente nadie fuera de mi círculo más íntimo, podía conocer. Perdí cientos de millones, pero lo que más me dolió fue el golpe a mi reputación. En la grabación, escuché a Antonio reírse mientras le describía a su padre, con lujo de detalles, cómo había fotografiado los documentos de mi caja fuerte una noche mientras yo dormía y se los había enviado al competidor, que por supuesto, era una subsidiaria de Valdés. No solo me había espiado, no solo me había robado, él había sido el arquitecto de mi mayor fracaso profesional. Me había apuñalado por la espalda mientras me sonreía a la cara, y luego me había consolado esa noche, diciéndome que mi valía no se medía en contratos. La hipocresía era tan vasta, tan monumental, que casi resultaba poética. Con cada pieza de evidencia, el plan en mi mente se volvía más claro, más nítido, más letal. Ya no se trataba de exponer a un marido infiel y ladrón. Se trataba de orquestar una caída de tal magnitud que arrastraría a todo el clan Valdés con él. Javier Morales y yo nos convertimos en un triunvirato de la retribución, trabajando en la sombra. Recopilamos cada transferencia bancaria, cada grabación, cada fotografía, cada documento que probara no solo la traición de Antonio, sino también las prácticas ilegales de Valdés que salieron a la luz durante la investigación. Evasión de impuestos, sobornos a funcionarios, manipulación del mercado. Descubrimos que la fortuna de Valdés, aparentemente inexpugnable, estaba construida sobre un castillo de naipes de deudas y fraudes. Un solo empujón en el lugar correcto, y todo se derrumbaría. Fue entonces cuando concebí el escenario final. No sería en un juzgado, ni en una oficina de abogados. Sería en mi terreno, en mi momento. La celebración de la firma de nuestro divorcio. Una idea que le propuse a Antonio con una sonrisa melancólica, diciéndole que quería cerrar nuestro capítulo de una manera civilizada y moderna, rodeados de mi familia y socios para anunciar que, a pesar de todo, la empresa seguía fuerte. Él, en su arrogancia, creyendo que su victoria era inminente y que yo no sospechaba nada, aceptó encantado. La trampa estaba lista. Cada invitado, cada copa de champán, cada palabra del brindis, todo formaba parte de una coreografía mortal diseñada por mí. Mientras él se probaba el traje para la que creía sería la fiesta de su liberación, yo repasaba los detalles de su ejecución. El telón estaba a punto de levantarse, y yo había escrito cada línea del último acto. Solo faltaba que los actores ocuparan sus lugares, y yo, la directora de esta magnífica ópera de la ruina, me aseguraría de que el final fuera inolvidable. El eco de mi propio nombre, gritado con pánico y convertido en una sentencia de muerte financiera, fue lo último que escuché antes de que el mundo se disolviera en un ruido blanco y ensordecedor. No recuerdo cómo salí de esa sala de juntas, cómo atravesé el enjambre de rostros descompuestos de mi familia y socios, ni cómo llegué al elevador privado que me depositó en el silencio sepulcral de mi penthouse. Lo que sí recuerdo con una claridad que quema, es la quietud de un mausoleo de cristal y acero que flotaba sobre una ciudad que ya no me pertenecía. El aire aún olía a ella, a su perfume de jazmín y sándalo, una fragancia que ahora era el hedor de la podredumbre, el aroma de la más exquisita de las traiciones. Durante horas,
Permanecí inmóvil frente al ventanal, observando las luces de la ciudad como un dios depuesto que contempla el reino que le fue arrebatado. Cada luz era un recordatorio, cada rascacielos, un monumento a mi estupidez. La rabia, esa bestia roja y ciega que creía conocer, se manifestó no en un grito, sino en un acto de precisión helada. El vaso de whisky que sostenía en mi mano no se estrelló contra la pared en un arrebato de furia, sino que fue colocado con una calma deliberada sobre la barra de mármol, solo para que mi puño lo hiciera estallar en 1000 fragmentos cristalinos, un universo de dolor en miniatura. La sangre brotó, caliente y oscura, mezclándose con el ámbar del licor, y mientras observaba las gotas carmesí deslizarse por mi piel, el dolor agudo y físico ancló mi mente, que hasta entonces flotaba en un mar de humillación. Podrías pensar que ese fue el momento de la ruptura, el instante en que el tiburón de las finanzas se ahogó en su propia sangre, pero te equivocas. En el reflejo distorsionado de un fragmento de cristal, no vi a una víctima. Vi el rostro de un hombre despojado de todo, excepto de su activo más letal, la capacidad de calcular el punto exacto de fractura de cualquier estructura. Y el imperio Valdés, como todos los imperios, tenía que tener una grieta. En el silencio de esa noche, bañado por las luces de una ciudad hostil y con la mano sangrando, no juré recuperar mi fortuna. Juré algo mucho más profundo, más visceral. Juré convertir su apellido en cenizas. Mi estrategia no podía nacer en las salas de juntas ni en los clubes exclusivos que ahora me tenían vetado. Nació en la penumbra, en el anonimato. El primer paso fue desaparecer. Vendí mi reloj, una pieza de colección que valía más que un departamento, por una fracción de su precio en efectivo. Hice lo mismo con mis gemelos de diamantes, con mi auto, con cada vestigio de la vida de Alexandre, el magnate. No lo hice por el dinero para sobrevivir. Lo hice para financiar la guerra. Me mudé a un pequeño apartamento en una zona de la ciudad que mis antiguos socios ni siquiera sabían que existía. Un lugar sin porteros, sin vistas panorámicas, sin el olor a jazmín y sándalo. Un lugar perfecto para que un fantasma comenzara a operar. Mi teléfono de lujo fue destruido y reemplazado por un dispositivo encriptado de prepago. Mi laptop, una herramienta de poder, fue sustituida por varias unidades de segunda mano, compradas en efectivo y usadas a través de redes Wi-Fi públicas y anónimas. Me despojé de mi piel de rey para convertirme en una sombra, porque solo desde la sombra se puede cazar a quienes viven cegados por la luz de su propio poder. Con los recursos asegurados comencé a tirar de los hilos, esos hilos invisibles que había tejido durante años, no por amistad sino por prudencia estratégica. Hice llamadas que nunca pensé que haría, cobrando favores que había concedido con la frialdad de un prestamista. El primero fue a un periodista de investigación que yo mismo había ayudado a silenciar años atrás para proteger a un cliente. Ahora, le ofrecía la historia de su vida, la caída de Valdés. No quería que publicara nada todavía. Solo necesitaba sus ojos y oídos, su acceso a los rincones oscuros donde la información fermenta. El segundo fue a un hacker, un genio anárquico al que una vez salvé de la cárcel federal a cambio de una promesa de lealtad. No le pedí que me devolviera el dinero. Le pedí que se convirtiera en mi artillería digital, que penetrara la fortaleza aparentemente inexpugnable de los servidores de Valdés. Y el tercero, el más arriesgado, fue a un ex jefe de seguridad del propio conglomerado Valdés, un hombre que fue despedido con deshonra por un error que, según mis fuentes, fue orquestado por el propio Valdés para usarlo como chivo expiatorio. A él no le ofrecí dinero, sino algo mucho más valioso: venganza. Así, en la soledad de mi nuevo refugio, con las paredes cubiertas de diagramas de flujo, perfiles psicológicos y análisis de vulnerabilidades, comenzó la cacería. No buscaba movimientos de acciones ni oportunidades de mercado. Buscaba secretos. Buscaba el pecado original sobre el que Valdés había construido su fortuna. Cada noche, mi improvisado equipo de parias me enviaba fragmentos de información, registros de envíos a puertos con reputación de contrabando, susurros sobre fundaciones benéficas que en realidad eran lavadoras de dinero, patrones de comunicación encriptada entre Valdés y figuras políticas que supuestamente eran sus enemigos. Era como armar un rompecabezas en la oscuridad, guiado solo por el tacto y la intuición. Y mientras Antonella y su padre celebraban su victoria, creyéndome un león desdentado y moribundo, yo estaba en mi laboratorio,
pacientemente, metódicamente, diseñando el veneno que no solo los mataría, sino que disolvería su legado para siempre, porque mi objetivo ya no era reconstruir mi imperio. Era asegurarme de que la tierra donde se erigía el suyo quedara tan salada que nada, nunca más, pudiera volver a crecer. Y en medio de ese océano de datos y conspiraciones, una noche, encontré algo. Un nombre. Una transacción recurrente a una cuenta en las Islas Caimán que no encajaba. Una anomalía tan pequeña y tan perfecta que supe, con la certeza de un depredador que huele sangre en el viento, que había encontrado el principio del fin. Aquella anomalía, esa transacción recurrente a una cuenta sin nombre en las Islas Caimán, no era solo una grieta en la armadura de Valdés, era el hilo de Ariadna en un laberinto de números diseñado para ocultar un monstruo. Y yo, despojado de mi reino, me convertí en un Teseo moderno, navegando por los pasillos oscuros de sus finanzas, no con una espada, sino con la paciencia infinita de un hombre que ya no tiene nada que perder. Durante semanas, mi vida se redujo a la luz azulada de una pantalla en un apartamento anónimo, un purgatorio autoimpuesto donde el único alimento era el café negro, y el deseo crudo de aniquilación. Mi hacker, ese anarquista digital cuya lealtad había comprado con un acto de clemencia años atrás, se convirtió en mis ojos y mis manos, penetrando capa tras capa de seguridad suiza, mientras yo, el estratega, conectaba los puntos que nadie más quería ver. El hilo nos condujo a una empresa fantasma llamada Mar del Coral Logística. En papel, era una compañía de transporte de mariscos congelados con una flota modesta y ganancias mediocres. Pero los números no mentían. Mar del Coral movía más dinero en un mes que todo el mercado de mariscos de Latinoamérica en un año. Era una fachada, una obra de teatro exquisitamente construida. Mi contacto, el ex jefe de seguridad de Valdés, confirmó mis sospechas con una sola palabra susurrada a través de un teléfono encriptado. Cobalto. No era pescado lo que viajaba en esos contenedores refrigerados. Era cobalto extraído ilegalmente de minas en África, un mineral esencial para la tecnología moderna. Un negocio de sangre y secretos que Valdés había monopolizado en las sombras, lavando sus ganancias a través de esa fachada ridículamente inocente. Había encontrado el pecado original, el cimiento podrido, sobre el que Valdés había construido la catedral de su fortuna. Antonella no solo me había robado el dinero, me había robado para financiar un imperio criminal. La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. La ejecución no podía ser un simple artículo de periódico o una denuncia anónima. Valdés era un pulpo con tentáculos en cada estrato del poder. Habría sofocado la verdad antes de que pudiera respirar. Mi venganza tenía que ser una sinfonía de la ruina, una operación coordinada donde cada instrumento tocara su nota en el momento preciso para crear un crescendo de caos imparable. Le entregué la primera parte de la evidencia, registros de envío, transferencias bancarias cifradas, a mi periodista. Él, a su vez, utilizó sus fuentes para verificar la ruta de los barcos, conectando los puertos de África con los almacenes de Mar del Coral. Al mismo tiempo, mi hacker preparó un paquete digital, una bomba de datos lista para ser detonada en los servidores de las agencias regulatorias internacionales y los principales medios financieros del mundo. La pieza final del rompecabezas la proporcionó el ex jefe de seguridad, un testimonio grabado detallando cómo Valdés ordenaba personalmente la falsificación de documentos aduaneros. Teníamos el crimen, la evidencia y el testigo, la trampa estaba puesta. Elegí el día con la precisión de un dramaturgo. El día en que Valdés anunciaría su mayor triunfo, la adquisición hostil de un conglomerado rival, una jugada que lo consolidaría como el hombre más poderoso del continente. Mientras él se preparaba para subir al escenario, rodeado de aplausos y cámaras, yo estaba en mi apartamento, observando múltiples pantallas como un dios malévolo. Di la orden. El hacker liberó el paquete. En cuestión de minutos, los teléfonos en la conferencia de prensa de Valdés comenzaron a vibrar. Los rostros de los periodistas pasaron de la admiración al desconcierto, y luego al frenesí. La noticia apareció primero como un titular en un blog financiero de Zúrich, luego fue replicada por Reuters, Bloomberg, el Wall Street Journal, conglomerado Valdés vinculado a red internacional de contrabando de minerales. El mercado de valores, esa bestia nerviosa, reaccionó antes que cualquier ser humano.
Vi en tiempo real cómo las acciones de Valdés se desplomaban. Una cascada roja de pánico que borraba miles de millones de dólares en segundos. La conferencia de prensa se convirtió en un caos. Valdés, el titán, se quedó mudo en el podio, su rostro de arrogancia desmoronándose en una máscara de incredulidad mientras los gritos de los reporteros lo acribillaban. No hubo celebración, solo el sonido de un imperio colapsando sobre sí mismo. Yo apagué las pantallas, una por una, hasta que la habitación quedó en silencio. No sentí euforia ni alegría, solo el vacío helado y absoluto de un propósito cumplido. La victoria, sin embargo, tiene un sabor a cenizas. El imperio Valdés se fracturó, acosado por investigaciones federales y demandas internacionales. Su apellido se convirtió en sinónimo de escándalo, pero yo no recuperé mi antigua vida. No podía. Alexandre el magnate estaba muerto, enterrado bajo los escombros de su propia humillación. Yo era ahora un fantasma, un hombre sin rostro que vivía en las sombras, con la paranoia como única compañera. Había ganado la guerra, pero me había convertido en un exiliado permanente, un espectro en las ruinas de dos imperios, el suyo y el mío. Ya no había trajes a la medida, solo la ropa anónima de la multitud. Ya no había salas de juntas, solo la soledad de un apartamento donde las paredes seguían cubiertas con los mapas de una guerra que ya había terminado. Había obtenido justicia, pero había perdido el mundo. Fue una noche de lluvia incesante, de esas que parecen querer lavar los pecados de la ciudad, cuando ella me encontró. No sé cómo lo hizo. Quizás siempre supo dónde encontrarme. Estaba sentado en un café anónimo, de esos que huelen a nostalgia y café quemado, cuando su reflejo apareció en el cristal empañado por la lluvia. Antonella. Se veía diferente, despojada de la arrogancia de la victoria, con una especie de cansancio grabado en sus facciones perfectas. Se sentó frente a mí, sin pedir permiso, el silencio entre nosotros cargado con el peso de la traición y la destrucción. «Lo perdiste todo», dijo ella, su voz un susurro apenas audible por encima del tamborileo de la lluvia. «Y tú también», respondí, sin mirarla. Una sonrisa amarga, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. «Mi padre construyó un monstruo, y fue devorado por él. Es poético. Pero tú crees que ganaste, ¿verdad? ¿Crees que esta fue tu venganza contra él?» Finalmente, levanté la vista y la miré a los ojos, esos pozos oscuros donde una vez creí ver amor y solo había encontrado un abismo. En ellos no vi odio, ni triunfo. Vi algo mucho más complejo, algo parecido a la piedad. Se inclinó sobre la mesa, su perfume, ese que había intentado borrar de mi memoria, llenando el aire como un veneno familiar, y entonces, pronunció las palabras que redefinirían cada segundo de mi existencia, cada gramo de mi dolor. «Mi padre no fue el único que quería verte destruido, Alexandre», susurró, su voz tan afilada como un fragmento de cristal. «La orden vino de alguien mucho más cercano a ti». La observé levantarse y caminar hacia la puerta, su silueta disolviéndose en la noche lluviosa, dejándome solo en el café, con esas palabras suspendidas en el aire, pudriéndose, y en ese instante, el frío triunfo de mi venganza se evaporó, reemplazado por un horror que me heló la sangre. Mi mente, mi arma más letal, comenzó a trabajar febrilmente, repasando cada brindis, cada palabra de apoyo, cada sonrisa de consuelo de aquellos que habían celebrado mi liberación en esa sala de juntas. El rostro de mi padre, el de mi hermano. Y comprendí, con una claridad que me ahogaba, que solo había ganado una batalla. La verdadera guerra, la más sucia y personal de todas, apenas acababa de comenzar.